Bueno, buen día chicos, buen día a todos, buen sábado, buen fin de semana largo para todos también. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Pablo Vargas, soy jefe de trabajo práctico de la Comisión 4 de los martes. Veo varios acá de alumnos. Así que bueno, chicos, lo que les voy a pedir es que estemos todos silenciados, que estén todos silenciados. En lo posible, si quieren tener la cámara prendida mejor, para sentir un poco de interacción por lo menos. Y lo que les pido es que si tienen consultas, preguntas que hacer, lo hagan a través del chat. Nosotros sí lo vamos a ir respondiendo, obviamente. Este, mm, y, mm, y si es algo relevante que creemos que les puede servir a todos, cortamos, interrumpimos un ratito y lo hacemos para todos, cualquier cosa. ¿Eh? Digo como para mantenernos un poquito más ordenados. ¿Les parece? Bueno, chicos, les decía, yo soy Pablo Vargas, me van a estar acompañando hoy Valeria y María, con el seminario. Hoy tenemos el seminario de granulación vía húmeda y granulación vía seca, puntualmente, que son dos procesos, los dos de los procesos con los que podemos obtener comprimidos, ¿no? O granulados, mejor dicho, que se puedan comprimir o eh, dosificar en sobre, o en cápsulas, lo que sea, ya lo vamos a ir viendo. Bueno, chicos, los voy a dejar ahora con Valeria, va a arrancar ella, después va a seguir María y voy a finalizar yo con la parte de granulación vía seca. Cualquier cosa, ya saben, nos mandan la consulta por chat y la vamos respondiendo. ¿Querés, María, Valeria, arrancar? Bueno, voy a Dale. compartir la pantalla. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, como vieron en el seminario anterior, cuando uno tiene una mezcla, cumple con estas cuatro características: buena fluidez, buena compactabilidad, homogeneidad y buena densidad. En general vamos a recurrir a una compresión directa, porque si bien tenemos eh, recipientes que son más costosos, como son los diluentes ligantes, es un proceso que tiene menos etapas, más reproducible, requiere de menos horas hombre, menos días de limpieza, y todo esto va a impactar finalmente en el resultado. En general, los principios activos eh, son, no tienen ni buena fluidez ni buena compactabilidad. Sobre todo, bueno, también en los que son los principios activos micronizados, que es una práctica bastante común, sobre todo en los principios activos que tienen baja solubilidad, utilizarlos en forma micronizada. Pero bueno, si están en bajas dosis, uno puede enmascarar estas características con los diluyentes de compresión directa. Ahora, si ya están en más dosis, va a ser más difícil enmascarar estas características, y una opción es recurrir a la granulación. Sería el tema de este seminario. Vamos a empezar eh, con algunas definiciones cortitas como para entrar al tema. Bueno, es un gránulo, es una aglomeración de partículas de polvo constituido por unos más componentes y obtenido a partir de operaciones farmacotécnicas. ¿Qué son las operaciones farmacotécnicas? Son los pasos que constituyen un proceso. ¿Sí? Acá, si el proceso es la granulación, una operación sería un tamizado, una molienda, una humectación, un secado, una compresión, ¿sí? Y todas las etapas que constituyen el proceso de granulación. Y acá, a modo demostrativo, tenemos una imagen a la izquierda de una muestra de polvo y a la derecha de un granulo, para que vean la diferencia. Un granulado es un conjunto de gránulos. Este puede ser la forma farmacéutica final, como decía Pablo, en sobres, o puede ser un paso intermedio, o sea, otra forma farmacéutica, como son las cápsulas o los comprimidos. En este caso se va a hacer un ajuste con una fase externa, lo vamos a ver, como lubricantes y y por último, granulación, conjunto de operaciones farmacotécnicas destinadas a la obtención de un formas farmacéuticas a partir de granulado. Como dijimos, los sobres, en este caso, ¿por qué podríamos recurrir a un granulado? Para mejorar la fluidez de la mezcla y poder dosificar de forma uniforme, y también porque tiene mucho polvo fino, se puede afectar el cierre hermético.
En el caso de las cápsulas, también se puede afectar con el polvo fino el cierre, pero bueno, principalmente podemos decir que si nuestra mezcla tiene baja densidad, tendríamos que usar cápsulas de mayor tamaño, que son difíciles de deglutir y que pueden afectar la adherencia al tratamiento del paciente. Por eso tratamos siempre de usar las cápsulas más pequeñas dentro de lo posible, y una forma es densificar la mezcla por granulación. Y bueno, en el caso de los comprimidos, también necesitamos que mi mezcla fluya para poder dosificar las matrices, que baje por la tolva. Necesitamos que sea compacte para tener una dureza adecuada. Necesitamos que sea homogénea para tener uniformidad de dosis y que tenga una buena densidad para poder llegar a peso dentro de la máquina. Cuando hay que corregir alguna de estas características, como decíamos, vamos a granular previo a la. Entonces, objetivos de la granulación, ahora igual lo vamos a ver en detalle cada punto, pero bueno, mejorar la fluidez, mejorar la compactabilidad en primer lugar, aumentar la densidad aparente, prevenir la segregación en la mezcla de polvos, disminuir el polvo fino, incorporar un componente en bajas dosis de manera homogénea y controlar la liberación de una droga formando matrices de equilibrio. Entonces, esto para que quede grabado, a más tamaño de partícula, mejor fluidez. Como lo vamos a asociar como un azúcar impalpable y un azúcar común. ¿Sí? El más tamaño de partícula va a fluir mejor. ¿Y esto por qué? A mayor tamaño de partícula tenemos menos área superficial específica y menos puntos de rozamiento, partícula a partícula y partícula metal. A su vez, con la granulación también vamos a mejorar la compactibilidad, como dijimos. En el caso de tener menos puntos de fricción, lo que se hace es mejorar la transmisión de fuerza durante la compresión, y si agregamos un agente aglutinante o ligante, vamos a tener la formación de nuevas uniones que van a ayudar a la compactabilidad. Bueno, aumentar la densidad aparente, como decíamos, para lograr la densificación de las matrices, que es volumétrica, una densidad adecuada está entre 0,3 y 0,7 gramos por litro. Bueno, prevenir la segregación o la desmezcla de polvos. Si nosotros tenemos una mezcla con tamaño de partículas que, digamos, no uniformes, lo que puede pasar en no sé, cualquier transferencia del polvo, no sé, la tolva, donde está sometido a vibración por el mismo funcionamiento de la comprimidora, se pueden desmezclar. Entonces, bueno, lo que hacemos con la granulación es aproximar el tamaño de partículas y las densidades de manera de reducir la segregación. Teníamos dos tipos de granulación. La granulación vía húmeda, que donde se obtiene un granulado mediante la aumentación de un polvo, con o sin el agregado de agentes ligantes, o aglutinantes. Y la granulación vía seca, donde se obtiene un granulado mediante la aplicación de fuerzas mecánicas. Con la ¿Cuál vamos a elegir? Como ya dijimos, si cumple con las 4 características, vamos a hacer siempre una compresión. Ahora, si mi polvo tiene mala fluidez, pero tiene buena compactabilidad, vamos a recurrir a la granulación vía seca. Esto es lo que vieron en el trabajo práctico pasado, ¿sí? En este caso, si recuerdan, primero comprimíamos en un pastillón, luego lo molíamos, ajustábamos con una fase externa y volvíamos a comprimir. O sea que tenemos dos compresiones. Acá es sumamente importante que mi mezcla tenga buena compactabilidad, ¿sí? En caso de que no sea así, no tiene ni buena fluidez ni buena compactabilidad, vamos a recurrir a una granulación vía húmeda. Y en este caso tenemos que tener dos puntos en cuenta, que son si mi activo es termosensible y si es sensible a la humedad. En el caso de que sea sensible a la humedad, no voy a poder usar agua como solvente, ni tampoco el alcohol grado 96, tiene un poco de agua. Y en el caso de que sea termosensible, tampoco puedo usar agua porque cuando seco, ya granulado, voy a tener que usar a altas temperaturas y por tiempos prolongados. Entonces me puede dar. Y ahí sí recurriría al alcohol o a otro solvente. Bueno, vamos a empezar con la granulación vía húmeda, las operaciones involucradas. Ya tenemos un esquemita general, como para dar un pantallazo del proceso, y después vamos a ir viendo operación por operación en detalle. Básicamente tenemos 3 columnas en este diagrama, que son 3 formas de hacer el mismo proceso de granulación vía húmeda con 3 equipos protagonistas. Bueno, en los 3 casos tenemos primera etapa siempre el tamizado, que es la desaglomeración de las partículas.
del API y de los equipos. Esto es importante para que no tengamos ninguna aglomeración que nos afecte la uniformidad de los componentes. En una etapa vamos a preparar la solución aglutinante, que lo que hacemos es sobre el solvente en agitación, agregamos en forma de fina lluvia el aglutinante, que es un polímero polvo. Y esto normalmente lleva un tiempo de preparación y de agitación, por lo tanto lo ponemos a agitar en este momento. Esto es una alternativa, porque ya vamos a ver después que el aglutinante se puede agregar directamente en seco y solo humectar con el solvente, o directamente no usar un aglutinante. Bueno, vamos con la columna de la izquierda, con una mezcladora de bajo corte. Este es un equipo que consta de un bowl y una impeller o una paleta asociada a un motor que va a girar en forma rotacional y traslacional en el bowl. Y esto, la paleta baja. En el bowl, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner el principio activo y los excipientes. Acá puede haber uno más diluyentes, pero estos diluyentes son comunes, ¿sí? Esto es importante, a diferencia de lo que hacemos en vía seca o en compresión directa, que estamos diluyentes ligantes, acá son diluyentes comunes. Después tenemos desintegrante de primera fracción, acá hacemos la diferencia entre esta etapa y la última, bueno, las últimas de mezclado, donde tenemos desintegrante de segunda fracción. ¿Esto por qué? Nosotros ahí en la mezcladora estamos formando el gránulo, o sea que esta fracción de desintegrante sería el desintegrante intragranular. Y luego, cuando ajustamos con la fase externa, ahí agregamos lo que es el desintegrante extragranular. ¿Por qué? Cuando está el comprimido en el desintegrador o bueno, en el organismo, primero el comprimido se tiene que desarmar en gránulos. Esto va a ser por acción del desintegrante extragranular. Y luego esos gránulos tienen que desarmarse en partículas. Y esto va a ser por acción del desintegrante intragranular, ¿sí? Porque tenemos que llegar primero a nivel gránulos y después nivel partículas para que el activo se disuelva. Bueno, entonces, entonces, nada, metemos estos componentes en el bowl y hacemos 3 operaciones en este equipo. Uno es el mezclado, primero, que es el mezclado en seco, para homogeneizar los componentes. Luego, con el lecho de polvo en constante agitación, vamos a agregar la solución aglutinante. Esta es la etapa de humectación. Y esto lo hacemos en forma de espino chorro para que se distribuya bien toda la solución en la mezcla de polvo. Luego, una vez que terminamos de agregar esta solución, tenemos una masa húmeda que vamos a seguir mezclando, ¿sí? Y esta es lo que sería la etapa de amasado. En esta etapa lo que ocurre es el crecimiento, la ruptura y la consolidación de los granos. Ya lo vamos a ver en detalle. Bueno, otra alternativa que tenemos es a realizar este paso en otro equipo, que es una mezcladora de alto corte. La diferencia, bueno, acá tenemos también un impeller articulado desde la base, ¿sí? Y tenemos otro artefacto que es el chopper, que también gira a altas revoluciones. Esta es la diferencia. Estas paletas giran a muy altas revoluciones y le están entregando altas fuerzas de corte y mucha mayor energía a la mezcla. Por lo tanto, tenemos una mezcla mucho más eficiente y tiempo de granulación mucho más corto. Incluso puede llegar a requerirse menos solvente. También vamos a hacer estas 3 operaciones: mezclado del polvo seco, humectación con la solución aglutinante y el amasado. Una vez que tenemos esta masa húmeda, antes de secarla la tenemos que moler. Para eso vamos a usar estos equipos como el molino oscilante o el molino cónico, como ejemplo, y lo importante acá es la malla que vamos a utilizar. Tenemos que utilizar una malla adecuada, generalmente cuadrada, y tamaño de poro grande, el productivo de 8 o 10 centímetros, para que esta masa húmeda no se nos empaque. ¿Y por qué hacemos esta molienda? Porque no es el tamaño final de la partícula que vamos a llegar, sino que lo que hacemos es uniformar el tamaño de los gránulos obtenidos para que después, cuando sequemos, este sea un secado homogéneo y mucho más rápido. Y además evitamos tener unos gránulos grandes que sequen y queden duros, y que después, cuando se muelan en seco, se genere mucho polvo. Y esto es algo que se suele preguntar, que bueno, nada, es homogeneizar el tamaño de los gránulos para facilitar el secado, un secado homogéneo y más rápido, y esto de evitar la formación de polvo fino por tener gránulos grandes. Una vez que molimos esto, bueno, vamos a pasar al secado.
acá pusimos dos alternativas. Uno, un lecho estático a la izquierda, que sería colocar el granulado húmedo en unas bandejas y luego colocarlo a la estufa, o el secado en lecho fluido, que es el mismo que está acá a la derecha, solo que no usamos este pico atomizador de asociación aglutinante, sino que solamente ponemos el polvo, la masa húmeda en el bowl, vamos a insuflar aire caliente desde la parte inferior, vamos a suspender este polvo bueno, en particular al atravesar el aire caliente el lecho de polvo, el secado es mucho más eficiente. Mientras estamos en un proceso que puede tardar 8 horas en una estufa, acá puede tardar 40 minutos. Ahora si tenemos un granulado que es más friable, digamos que es más lábil, en este caso el granulado va a sufrir más estrés que puede generar mucho. Por lo Perdón, tanto, vale. a ver, sí. Perdón, hago una aclaración. Que esté encolumnado así no significa que vaya a tener que usar el lecho fluido solo con la mezcladora de alto corte, ni el secadero estático solo con la mezcladora de bajo corte. Significa que o sea, podemos usar cualquiera de los dos, tanto el secadero estático como el de lecho fluido, con cualquiera de los dos equipos de granulación, ¿no? Lo mismo para lo que es la molienda en húmedo y la calibración en seco. ¿Tá? Quería aclarar eso porque a lo mejor piensan que estando encolumnado se Claro, usa, perfecto. se usa solo para ese equipo. Sí, solo es ¿Mm? bárbaro. No. Cuando va la fila se puede usar cualquiera de los dos como alternativa dependiendo del caso del producto y el Bien. equipamiento disponible, ¿no? Así que bueno, como decíamos, es mucho más eficiente, pero digamos que el polvo también sufre más estrés y se puede generar mucho polvo. En este caso tendríamos que regular las variables operativas como, por ejemplo, regular el caudal, disminuir el caudal de aplicación de aire para que no huele tanto, o, bueno, trabajar con una carga menor. O si no, bueno, trabajar en estufa un sistema. Bueno, una vez que tenemos el granulado seco, vamos a hacer la molienda seca o calibrar. También se puede usar como alternativa cualquiera de estos, o incluso también, bueno, otro que tengamos molino en cuchilla. No molino martillo, por ejemplo, porque se muele a polvo y sería perder todo lo que hicimos de. Pero sí, bueno, lo más común en planta por ahí sería un molino cónico para pelotes grandes todo y no grandes. En este caso nosotros vamos a definir el tamaño final de la partícula y nos vamos a basar sobre todo en el tamaño del comprimido final, el peso, porque no es lo mismo un gránulo más o un gránulo menos cuando estamos dosificando en un comprimido de 1000 miligramos que un comprimido de 75 miligramos. En ese caso tendríamos que tener partículas más. Y bueno, después tenemos la etapa de mezclado. Como ven, tenemos dividido en dos partes. Un primer mezclado, que es, va a llevar su tiempo con la fase externa. Acá tenemos el desintegrante segunda fracción. Podemos tener también diluyentes. En este caso, si agregamos la fase externa, el diluyente tiene que ser ligante. Si nos esforzamos por tener un gránulo que fluya, no vamos a agregar acá un diluyente que no fluya. Así que acá sí serían ese tipo de diluyentes. También cuando estábamos en la etapa esta inicial, esto es como algo básico. Otras cosas que se podrían agregar sería un tensivo, un colorante, un modificador de pH, esto es más bien algo básico, va a depender del caso de la fórmula. Y como decíamos, bueno, en esta etapa de mezclado vamos a homogeneizar los componentes con la fase externa, el granulado y la fase externa. Normalmente estamos 15, 20 minutos. Y tenemos el segundo mezclado con el lubricante que tiene que ser más corto, por eso se separa. El mezclado con el lubricante podría ser 5 minutos. Como vieron en el trabajo práctico, lo que queremos evitar es que se sobremezcle, porque este lubricante tiene características hidrofóbicas, como el esteato de magnesio, y si se tapizan las partículas por demás, lo que podemos hacer es afectar la formación de uniones, la integración y posteriormente la disolución del principio. Y esto se hace en mezcladores de volteo. Como tienen ahí dos ejemplos, pues mezclador en B, de doble cono, mezclador de BIM, donde el mecanismo, como ya vieron, es la diferencia de mezcladores suaves. Y de esta manera evitamos que se nos sobrelubrique. Recuerden también que el lubricante se usa en muy baja proporción, 1% mejor. Y luego, una vez que tenemos esta mezcla final, vamos a como tercera alternativa, pusimos el equipo, el lecho fluido, donde se pueden realizar incluso más operaciones.
todo es simultáneo. Se agrega entonces los componentes por insuflación de aire caliente a un determinado caudal, entra en la cámara, se expande, se está en suspensión y se van mezclando. Y a la vez, desde la parte de arriba, tenemos un pico donde aplicamos por atomización la solución aglutinante, y esto hace que la gotita se caiga sobre una partícula, se una otra partícula, se seca, se bota otra gotita, otra partícula y se seca. Ocurre constantemente dentro de los 3 pasos dentro del equipo, y por eso tenemos también un granulado de características diferentes a las obtenidas con las amasadas. Son en general más porosos y menos densos. Luego, acá puede ser requerida una etapa de molienda para calibración final en seco, o no, en todo el caso. Bueno, también mezclado con fase externa, lubricación, y luego vamos a ver alguna duda de etapa o Yo vale, aclaro algo por las dudas. No aclaro, pero por ahí está bueno remarcar que en el caso de un lecho fluido lo vamos a usar como mezclador siempre y cuando también lo utilicemos para granular, ¿no? O sea, para hacer directamente la granulación ahí. No es usual utilizar un lecho fluido solo para mezclar, digamos, ¿no? Entonces, sí, por ahí una mezcladora de corte, como puede ser una de bajo corte o de alto corte, tal vez cuando uno necesita tener esa fuerza, esos intensificadores de mezclado, con una mezcla muy cohesiva, lo puede llegar a utilizar solo para mezclar, aunque no granule. Pero no en el caso de un lecho fluido, no se va a utilizar un lecho fluido solo para mezclar y después hacer otra operación posterior fuera del lecho, ¿tá? Simplemente. Bueno, vamos con el tamizado, el desaglomerado de las partículas mediante uso de tamices o molinos con malla de tamaño adecuado. ¿Qué es esto? A ver, cuando lo hacemos en el laboratorio, el tamizado, o en un lote de escala chica, normalmente podemos usar los tamices, porque es bastante simple y más fácil de limpiar, pero cuando tenemos que tamizar 200 o 300 kilos de lactosa, no vamos a usar un tamiz. Entonces, a nivel productivo, se suelen usar los molinos, normalmente molino cónico, puede ser oscilante, pero más por tiempo. Y acá es importante utilizar una malla de tamaño adecuado, de manera que desaglomere mi polvo, pero no lo muela, sobre todo si nosotros estamos tamizando excipientes con presión directa que tienen buena fluidez, no vamos a poder molerlos de cantidad. Entonces, bueno, usamos una malla que cumpla con esta. Y hay que tener en cuenta el tamaño de las partículas. Como ejemplo pusimos el estearato de magnesio, que esto lo tienen que recordar. Para este excipiente vamos a usar una malla 60-70, ¿sí? Con un tamaño de partícula pequeño y que cumple su función de lubricación, necesitamos que bien desaglomere. Preparación de la solución aglutinante, se va a obtener una solución, una dispersión, formada por la agente aglutinante, que es un polímero, sobre un solvente o mezcla de acá es donde se puede incorporar, cuando tenemos un principio activo en muy bajas dosis, que es difícil de lograr una buena homogeneidad, incluso con mezclas seriadas. Una opción es incorporarlo en la solución aglutinante para lograr una buena dispersión. Lo mismo con los colores. Bueno, ahí, como decíamos, hay otras opciones. Esto en el trabajo práctico es algo que van a dividir en grupos. No sé si en este caso van a hacer las dos cosas todos juntos, pero normalmente se dividían en grupos y uno hacía una granulación con la mezcla de polvo en seco y se le agregaba la solución aglutinante de PVP, y el otro grupo hacía la granulación de esta manera, con el aglutinante en seco mezclando con la mezcla de polvo y luego solamente incorporando el solvente, como es en el caso del almidón pregelatizado, ¿sí? Se agrega en seco, se mezcla y luego se agrega el agua. Y una tercera opción sería no usar un aglutinante y solo humectar con solvente. Ahora, en general, en este caso tenemos granulados más débiles que ayudan. Bueno, equipos, para esto, para la preparación de la solución aglutinante, un reactor provisto de un sistema de agitación, una hélice, y un sistema de calentamiento si es necesario. Sobre todo, bueno, para el caso del embudo de almidón, hoy en día por eso está más un almidón pregelatizado
problema trabajar. Pero bueno, variables operativas de este equipo: velocidad de agitación, tiempo de agitación, temperatura en caso requerida, tiempo de conservación antes de su uso. Esto es, generalmente la solución aglutinante se prepara previo a su aplicación, no se deja un día, porque también en función del tiempo puede variar el grado de humectación y por ende la viscosidad del agua. Y esto puede afectar la performance. Y como forma de agregado del agente aglutinante, esto es sobre como decíamos, el solvente está en agitación y voy agregando en forma de fina lluvia el polvo para que se disuelva más rápido. Yo lo tiro todo de una, va a quedar un bodoque que le va a costar más hacerse. Sobre todo si usamos aglutinantes como son los derivados de la celulosa que tardan. Perdón, vale, Sí. está bueno remarcar también lo que vos decías acerca del tiempo de preparación de la solución aglutinante. Si nosotros lo dejamos de un día para el otro, no la utilizamos ni bien terminamos de prepararla, eso pasa a ser una variable operativa para nosotros también que dejamos de tener bajo control. Es decir, si tenemos algún problema posterior a la granulación, como podría ser, no sé, un granulado más duro, por ejemplo, que después cueste más el calibrado final, que nos genere más polvo fino, bueno, lo que venía hablando Valeria un poco, ¿no? Y no tuvimos eso bajo control, esa pasa a ser una variable operativa para nosotros que, que no tenemos controlada y tal vez se deba a eso, ¿tá? Entonces es importante mantener siempre este periodo de preparación de la solución aglutinante, es decir, utilizarla ni bien la vamos a, perdón, prepararla ni bien la vamos a utilizar, como para ya independizarnos por lo menos de eso, ¿tá? Si nosotros no tenemos un equipo de granulación con todas las variables controladas, que después lo vamos a ver con María, con todas las variables operativas bajo control, por lo menos esa la tenemos controlada. Es decir, no sé, la preparamos 30 minutos antes de utilizar. La dejamos humectando porque esto es más, no es más que un polímero, una cadena polimérica que lo que hace es humectar. Es decir, se hidrata con el solvente, se hincha y eso es lo que le da la viscosidad, ¿tá? Como les decía Valeria, si nosotros lo preparamos el día anterior, por ejemplo, hasta inclusive podemos llegar a tener, dependiendo del solvente que utilicemos, hasta evaporación del solvente, con lo cual se hace más viscosa, demora, al estar más tiempo en contacto con ese solvente, se hidrata más, ¿tá? Entonces nos independizamos diciendo, bueno, la preparamos 30 minutos antes de su uso. ¿Bien? Perdón, vale, te interrumpí No, para... no, perfecto. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de aglutinantes. Básicamente tenemos una división general en naturales y sintéticos. En los naturales tenemos gomas naturales, gelatinas, textura de almidón, ¿no? El almidón pregelatinizado, este sería el más común, ¿no? Tenemos la concentración de uso, esto van a tener que recordar también, porcentaje 3 a 5%. Y bueno, nada, ahí tiene algunas características particulares, pero a nivel general podemos decir que estos, los aglutinantes, tienden a la contaminación microbiana. En cuanto a los sintéticos, utilizados, el PVP, la polivinilpirrolidona, tenemos distintos grados de PVP que se clasifican según el número K, cuanto PVPK30, PVPK90, cuanto mayor es el número K, mayor es la viscosidad y mayor es el poder alto. Sí, el K90 va a generar granulados más consistentes que el K30. Ahora, esto puede ser una ventaja en cuanto a fluidez, pero una desventaja puede ser que le cueste más después al activo disolver, ¿sí? Así que hay que tener en cuenta esto. Tiene pocas incompatibilidades y se disuelve en una gran cantidad. Después tenemos los derivados de la celulosa, como la hidroxipropilmetilcelulosa o HPMC, o la hidroxipropilcelulosa o HPC, también un 3,5%. Se disuelven en solventes orgánicos, en agua, poca incompatibilidad, granulados consistentes. Y acá lo que dice, uso de para sistemas de liberación prolongada, sí, pero no en esta concentración. En esta concentración se usa solo como aglutinante. Para tener sistemas de liberación prolongada lo usamos en mayor concentración. Y de esta manera, es lo que decíamos al principio, vamos a formar una red polimérica en el comprimido, y donde va a quedar atrapado el principio activo dentro y se va a ir liberando de a poco. O también por difusión, por erosión de la superficie del comprimido, ¿sí?
y cuanto mayor concentración de estos polímeros le agreguemos, o mayor tenga que ser el intercruzamiento, más lenta va a ser esta liberación. Perdón, vale, sí. también podemos remarcar que los grados de HPMC que se utilizan como aglutinantes no son los mismos que se utilizan para formar una matriz de liberación prolongada. Hay diferentes grados de HPMC, como decía Valeria recién. En general, para lo que son aglutinantes se utilizan HPMC 15, el 5, que también se usa para recubrimiento, ¿tá? Pero cuando lo usamos para matriz de liberación prolongada, en general son grados mucho más altos. Hay HPMC 100, 1000, 100.000, son grados de entrecruzamiento mucho más altos, que obviamente, como decía Valeria, forman esa red polimérica que es por donde difunde el principio activo. Pero para granulación en general son grados mucho más bajos. En general, el 15, el HPMC 15. Y que tiene menos viscosidad, mucha menos viscosidad que los Tiene otros. mucha menos viscosidad, tal cual, tal cual. Y Bien. por último, los derivados metacrílicos, como el de Bragit, para el sistema de liberación prolongada y controlada. Yo esto no lo he visto en granulación, pero sí se usa mucho en lo que es cubiertas de comprimidos. Se usa, son polímeros que modulan la liberación del principio activo, la prolongan en el tiempo, o tenemos polímeros que son pH dependientes y de esta manera podemos controlar el sitio del tracto digestivo donde se va a liberar. Por ejemplo, que sea gastroresistente, o dentro del intestino delgado también, dentro del intestino. En qué porción del intestino se libera, por ejemplo, un polímero que se libera a partir de pH 6, de pH 7, entonces controlamos en qué porción se libera. Y vamos ahora a los solventes. Bueno, tenemos el agua, que sería la primera elección, ser posible, porque tiene bajo costo, fácil acceso, no es tóxica, se forman gránulos con buenas uniones, consistentes. Las desventajas que no las podemos usar en principios activos sensibles a la humedad, ni en principios activos termosensibles. Bueno, en el caso del etanol, también es un buen solvente, por ahí tenemos granulados un poco menos consistentes, pero bueno, es poco tóxico y la podemos usar para principios activos termosensibles, pero no para el caso, como decíamos hoy, de drogas sensibles a la humedad. No podemos usar el alcohol USP, grado 96, porque tiene un porcentaje de agua. Sí, podríamos usar un etanol absorbido. Pero también para este solvente hay que tener en cuenta que hay que tener un equipamiento adecuado. No todos los equipos están preparados para trabajar con etanol, que sean distintos. También es común trabajar con mezcla de agua y alcohol, hidroalcohol. Y por último tenemos estos solventes, isopropanol y el cloruro de metileno, que son tóxicos. Son, digamos, la última opción. Son tóxicos para el operario, son buenos solventes y en general también forman gránulos más débiles. Se estarían usando en estos casos donde no queda otra opción porque el activo es sensible y es sensible a la humedad. Pero bueno, siempre que usemos solvente orgánico, además después tenemos que hacer en el producto solvente. De ser posible, siempre vamos a usar agua. Bueno, vamos a ver un poco los equipos. Tenemos mezcladoras de bajo corte y alto corte, como vimos en este ejemplo. La planetaria, que se llama eso porque la imprela respira de forma rotacional y estacional. Voy a ir a la siguiente, así que les muestro dos modelos. Acá tenemos dos marcas, dos modelos de amasadora de bajo corte, planetaria. Bueno, en el caso de la foto de la izquierda es una Polymixer, donde tenemos paletas que giran en torno a un eje, y tiene otra paleta, acá si la ven, lateral, que es una paleta raspadora, que va por la superficie del bowl, arrastrando todo lo que es el polvo que se acumula en los costados y lo tira para el centro. Y a su vez, este bowl también gira en sentido contrario a lo que es el brazo de agitación. Otro modelo es este que tenemos en el laboratorio, que es la Hobart, donde tenemos el bowl fijo, en este caso, de este, y tenemos esta paleta o impeller que, como se rota, gira sobre sí misma y en forma traslacional recorriendo el bowl. Bueno, otro tipo de amasadora es la Sigma,
que tenemos dos hélices en forma de Z que giran en el sentido contrario, y este que es un mezclador de cónico de tornillo, también el tornillo gira sobre su eje y va recorriendo también toda la superficie. Y tenemos las mezcladoras de alto corte. Las verticales, top o bottom driven. Este caso es un modelo de una diosna, donde la paleta, el impeller principal, está articulado desde la base, por eso es bottom driven, y el chopper, esto se llama chopper, eso, digamos, otro artefacto está lateralmente, y como modelo alternativo tenemos esta que es la que sería una colette, donde el impeller está articulado desde la tapa, junto con el chopper. Básicamente, esto podría representar una ventaja en cuanto que nunca el polvo entra en contacto con los engranajes. Esto aumenta la vida útil del equipo y también evita lo que es la contaminación cruzada. Pero también tenés que, para levantar esta tapa con lo que pesa este impeller, tenemos que tener una estructura adecuada para levantar. Bueno, y como alternativa tenemos esta opción que es la horizontal, de eje horizontal, como la Lodge o la Littleford, que se usan para manufactura continua. Nosotros desde uno de los extremos vamos a ir incorporando los materiales y a medida que va pasando por el equipo, se va replicando la solución aglutinante, se va mezclando, se va amasando y se retira del otro lado. ¿Sí? Por eso es de manufactura continua. Uno puede estar continuamente incorporando y obteniendo el. Bueno, acá vamos a ver un videito de High Shear, bastante bueno. ¿Bien, Pablo? ¿Mari? Sí, se ve bien, vale. Bueno, una High Shear Mixer o una granuladora de alto corte. Ahí ven cómo se va incorporando el excipiente y el principio activo. Se hace una mezcla en seco inicial y luego se empieza a aplicar la solución aglutinante. Se ven cómo caen las gotitas y se empiezan a unir las partículas. Esta es la etapa de nucleación. Se va distribuyendo bien el solvente dentro de la masa de polvo y se van formando los granos. Una vez que se termina de aplicar la solución, esta masa húmeda se sigue mezclando, como ven, hasta llegar al punto final, que eso lo van a ver con Mari. Y en esta etapa ocurre lo que es el crecimiento, ruptura por el chopper y consolidación de los. Como vimos, una bottom drill. Bueno, acá, nada, cuestión para que lo vean. Este es el equipo Top Driven, el modelo donde la paleta está articulada desde la tapa del equipo y bueno, como ven, tienen que tener todo un sistema para levantar este peso, que lo más comunes en realidad se usan las articuladas. Pero bueno, es interesante aparte de la escala del equipo comparado con el operador. Bueno, vamos a ver un poquito estas operaciones, mezclado de los componentes en seco. Variables operativas, tenemos la velocidad de las paletas, el nivel de carga y el tiempo de mezcla. En cuanto al nivel de carga, podemos decir que tenemos un rango óptimo normalmente dentro del equipo que se considera el 30 al 70% del volumen. Tanto si es en defecto o en exceso, vamos a tener zonas muertas, ¿se dice? Donde el polvo no se va a mezclar en forma correcta y esto va a afectar la unidad. Bueno, en la aumentación también está agregado la solución aglutinante.
Y como variables operativas tenemos la forma de agregado del líquido y el caudal de adición del líquido. Ahora volvemos sobre esta diapo, voy a ver este tema justo en la diapositiva. El agregado de la solución aglutinante puede estar en forma de chorro, esto es lo que verán en el trabajo práctico, sobre la amasadora planetaria, en el polvo mezclándose, se agrega con una jarra bien, con un chorro bien finito para que se distribuya bien la solución aglutinante. Y cuando se hace así en forma de chorro, es importante que tengamos fuerza de corte, sea de bajo o alto corte. Y otra forma de aplicarlo es por atomización. Si lo hacemos en el equipo de la amasadora sería genial porque todo va a ayudar a la mejor distribución de solvente. Pero en el caso del lecho fluido es obligatorio usar este sistema porque tenemos polvo en suspensión, no lo podemos agregar en solvente, sino que tiene que ser partículas del tamaño. Y bueno, el caudal también. No es lo mismo agregarlo en un fino chorro que tirarle la jarra encima porque es como formar un charco con sobrehumectación y polvo seco. Después volvemos. Velocidad de las paletas, como decíamos, presencia o no del chopper, en la mezcladora planetaria no tenemos chopper, en bajo corte, y si lo usamos, si es en la mezcladora de alto corte, podemos usarlo o no, y si se usa la velocidad. Nosotros, por ejemplo, en el equipo productivo, en planta tenemos, hay etapas como la de mezclado, humidificación, que depende del caso, la ocupancia del equipo, lo usamos o no el chopper, pero tenemos una sola velocidad, son 3.000 revoluciones por minuto. Entonces, acá la variable operativa es ¿se usa o no se usa? No podemos setear la velocidad. Y la amasado, como dijimos, es el mezclado final de la masa húmeda hasta llegar al punto final. Las variables operativas son velocidad de la paleta, presencia o no del chopper y la velocidad del mismo. En esta parte es donde más, por ahí tiene más utilidad el chopper también, que es para romper estos gránulos grandes y tratar de que tengamos un gránulo. Y el tiempo de amasado, que también va a ser importante, ahora lo van a ver con Mari para llegar a... Creo que hasta ahí que voy a acceder. Sí, Bárbara, empiezo a compartir. ¿No? ¿Dejas de compartir vos, vale? Dejo de compartir. Listo. Perdón, ya que está, si bien no forma parte de la presentación, pero por ahí está bueno mencionarlo. Cuando uno hace un escalado, obviamente, estos productos se desarrollan a baja escala, en una escala de desarrollo con equipos mucho más chicos, digamos, de lo que son los equipos industriales. Cuando se hace el escalado, sobre todo en estos equipos de alto corte, lo que es importante, obviamente, siempre lo ideal es mantener una relación entre el tamaño del impeller, el diámetro, obviamente, del bowl, de la amasadora, y el chopper, obviamente, ¿no? Siempre tienen que tener una escalabilidad, digamos, o es lo ideal, ¿no? Obviamente no siempre nos va a pasar, por ahí tenemos una marca a escala de desarrollo y otra marca a nivel industrial, pero siempre lo ideal, obviamente, es que se mantenga esa relación geométrica entre lo que es la escala de desarrollo y la escala productiva. En el caso que eso ocurra, que sería lo ideal, obviamente cuando uno hace el escalado, lo que tiene que hacer es mantener la velocidad de punta, es decir, que la velocidad de giro del impeller se mantenga constante cuando uno hace el escalado. Y muchas veces lo que pasa con respecto al chopper, que es lo que le decía recién Valeria, que en general tienen o dos velocidades o una sola velocidad fija. Tienen una velocidad baja y una velocidad alta, solamente. No tienen, la mayoría de las veces no tienen variador de velocidad los choppers. Entonces uno lo coloca en alta o en baja, pero si se asegura tener esa relación geométrica de las que yo les hablaba recién, en general no hay mucha variación. ¿tá? Si el tamaño del chopper se mantiene en relación con el resto del equipo, del bowl y del impeller, no hay mayores inconvenientes. Sí es importante mantener la velocidad de punta. Obviamente, a medida que se reduce el diámetro del bowl, la velocidad del del impeller tiene que estar mayor. ¿Se entiende? Bueno, era para aclarar eso, que si bien no forma parte de la presentación, por ahí está bueno que lo sepan el día de mañana si tienen que hacer un escalado, como para que lo tengan en cuenta. Bueno, ya, ponelo si querés en modo presentación. Modo presentación, sí. Eso te iba a decir. Listo. Bueno,
Bueno, digamos, una vez que como comentaba Vale, se realiza el agregado de la solución aglutinante, lo que tenemos es que se comienzan a formarse uniones entre las partículas, ¿no? Recordemos que el objetivo justamente es generar gránulos. Entonces tenemos distintos tipos de uniones o fuerzas que intervienen en la formación de esos gránulos, como pueden ser las fuerzas electrostáticas, que son las que comienzan con el inicio de la adhesión. También intervienen las fuerzas de London, de Van der Waals, y finalmente también tenemos la formación de puentes líquidos, que lo que hacen es justamente incrementar la superficie de contacto entre las partículas y potencian el efecto de las fuerzas anteriores. Entonces, la formación de uniones, como les mencionaba, se inicia cuando se comienza el agregado de la solución aglutinante, y de acuerdo a la cantidad de líquido presente en ese espacio intersticial tenemos como distintos estadios, ¿no? De acuerdo a la cantidad de líquido presente en los poros de ese gránulo inicial que se comenzó a formar. Entonces tenemos un estado pendular cuando la cantidad de líquido es alrededor de entre un 0, ¿no? Cuando empieza en una humectación hasta un 14%, donde sí, recién inicia el agregado de la solución aglutinante, luego pasamos a un estado funicular, digamos, donde ya incrementa la cantidad de líquido hasta un 80%. El estado capilar es cuando ya tenemos los espacios intersticiales totalmente ocupados por líquido, y finalmente el estado de gota, como lo ven en la figura. Bueno, el estado pendular, como les mencionaba, bueno, es lo que en la fuerza predominante es la tensión superficial, y bueno, justamente es inicia la formación de puentes líquidos en los puntos de contacto disponibles entre las partículas adyacentes, y depende mucho de la geometría de esas partículas, de su rugosidad, de su tamaño. Eso es lo que va a condicionar un poco este estado pendular. Bueno, el estado funicular es a medida que va progresando esa humectación, y va, digamos, saturando con solución aglutinante. Luego tenemos el estado capilar, donde las fuerzas capilares son las fuerzas predominantes, y finalmente el estado de gota. Digamos, y finalmente, si avanzamos un poco en lo que es el proceso de granulación en sí, nosotros después vamos a seguir a una etapa posterior, que después vamos a ver, pero es la etapa de secado, y es cuando se va a evaporar el solvente, se elimina el solvente agregado durante la etapa de humectación, y finalmente vamos a tener puentes o uniones formadas por los agentes ligantes que se habían incorporado a la mezcla. También pueden generarse puentes cristalinos, porque pueden haber componentes solubles en líquido agregado, o bueno, puentes que combinan los mecanismos anteriores. Bueno, este es un esquema, un gráfico más bien, que explica un poco, muestra cómo es el proceso de formación de uniones durante la aumentación. Entonces, acá vemos que en el primer dibujito es el agregado de solución aglutinante en forma de spray, ¿no? Son gotas de agente ligante, que van poniéndose en contacto justamente con el polvo, con partículas todavía no aglomeradas. Luego pasamos a la etapa de humectación, ¿no? Que es donde se comienzan a formar esos puentes líquidos, que en una etapa posterior se van a solidificar y van a formar ese aglomerado, esa de snowball, no creo que es bola de nieve, pero digamos es básicamente el proceso que se sigue. Este esquema explica un poco cómo es la ruta, por decirlo de alguna manera, que realiza el polvo dentro de un mezclador a medida que va avanzando el proceso de humectación y amasado. Entonces, básicamente, si ven el gráfico, digamos, la fotito del mezclador, podemos diferenciar, o puedo mostrar acá el impeller, ¿no? Que es, digamos, tiene la tapa del equipo, tiene el chopper a la derecha, y también tienen la boquilla a través de la cual se incorpora la solución aglutinante, ¿no? Entonces, van a haber distintas zonas en este mezclador, porque, por ejemplo, en la parte izquierda, en la parte D, es donde se
realiza la humectación en sí, entonces comienza el contacto de ese polvo con el líquido, con la solución aglutinante, y entonces comienza la nucleación, la formación de esos núcleos, el crecimiento. Entonces entre la zona D, entre la zona D y la zona B, es justamente el primer contacto con el líquido, la nucleación y consolidación de esos gránulos. Pero, digamos, con el efecto del impeller justamente es lograr homogeneizar ese lecho granular para tener la oportunidad de que toda la mezcla también pueda ser humectada, y después tenemos el efecto del chopper, que lo que hace es romper esos gránulos que se generan durante el proceso de humectación y consolidación. Entonces, como vemos, hay distintas zonas, como que tienen distintas funciones, pero el objetivo final es que haya una mezcla homogénea, ¿no? Con un contenido de humedad homogéneo en toda la masa. Y bueno, un poco hasta cuándo vamos a amasar. Vamos a amasar hasta un punto final, que en realidad ese punto final se define como cuando ese granulado, esa mezcla húmeda, tiene ciertas características de resistencia y densidad que le permiten, o que son, digamos, óptimas para continuar con etapas posteriores del proceso de granulación. Entonces, es importante definir ese punto final, que sea monitoreado y que haya una reproducibilidad siempre lote a lote para que las características del producto sean siempre las mismas. Ahora vamos a profundizar un poco en ese punto final y la importancia de respetarlo, ¿no? Y de que sea uniforme lote a lote. El punto final se puede determinar por distintas metodologías. Puede ser, por ejemplo, por el operador, a través de un poco de la pericia de ese operador, de su experiencia en forma quizás visual y también manual. Nosotros, bueno, cuando lo hacemos en el trabajo práctico, utilizamos esta técnica de determinación del punto final. Lo que hacemos es parar el mezclador, digamos, agarrarlo en la mano y determinar si tiene una fractura neta al corte o si se desarma. Entonces, cuando se desarma, implica que le falta todavía humectación y amasado, y si al corte ese granulado, digamos, una fractura neta y no se desarma, consideramos que ese es el punto final. Pero bueno, esto en realidad depende mucho, tiene una variabilidad individual muy grande, y es imposible de que se pueda, de que haya reproducibilidad lote a lote. Por otro lado tenemos el tiempo. Entonces en este caso sería también agregar líquido granulante, líquido, la solución aglutinante, y mezclar durante determinado tiempo, un tiempo especificado. Pero bueno, también hay ciertos factores que pueden hacer, como por ejemplo las características de las materias primas, como su tamaño de partículas, su contenido de humedad, que van a hacer que no siempre sea necesario el mismo tiempo para alcanzar ese punto final. Entonces también hay una gran variabilidad si nos guiamos si determinamos el punto final a través del tiempo. Después tenemos Power o Torque, que digamos es una metodología, digamos, menos no costosa, la verdad que no es una metodología costosa, que permite determinar si, digamos, funciona a través de la resistencia de ese lecho granular al mezclado. Entonces, ya permite, digamos, lograr mayor reproducibilidad, y cuando ese lecho granular obtiene una determinada resistencia, lo que ocurre es que se detiene el mezclado. Y el PAT, que es la tecnología analítica de procesos, consiste en la incorporación de metodologías analíticas en los procesos para determinar ciertas variables o ciertos análisis que justamente permiten que lote a lote haya más reproducibilidad, porque sean mediciones muy específicas donde serían utilizados como indicadores o puntos críticos para lograr mayor reproducibilidad lote a lote. Pero es una tecnología, digamos, más avanzada. Podemos profundizar un poco en lo que es, antes del gráfico quisiera explicarles un poco lo que es Power o Torque. El Power en realidad son dos metodologías diferentes, Power o Torque. Power y Torque. Entonces el Power en realidad consiste justamente sí, mide la resistencia de ese lecho granular al mezclado, pero no solamente mide el funcionamiento del impeller, sino también está condicionado por las características del motor, por su desgaste, por sus fricciones. Entonces,
esta metodología suele ser menos sensible a pequeñas variaciones. A diferencia del torque, digamos, el torque lo que permite es la incorporación de un instrumento entre el impeller y el motor, y de esta manera logramos independizarnos de esas características del motor o de sus efectos o, digamos, del uso, de su desgaste. Entonces es más sensible a pequeñas variaciones relacionadas con el lecho granular. Digamos, a los gráficos anteriores, en realidad es un poco gráficamente como es la medición. Acá tenemos el primer gráfico, es torque en función del tiempo, y también en el otro gráfico tenemos power en función del tiempo. Entonces, es exactamente eso, digamos. Primero es la mezcla seca, la parte de la mezcla seca, cuando acá en el salto es el comienzo del agregado de la agente ligante, la solución aglutinante. Entonces comienza a incrementarse esa resistencia que es el lecho granular. Por eso la importancia, ¿no?, de utilizar mezcladores con corte, ¿no?, que ahí, digamos, exactamente por la resistencia que ofrece el lecho granular, el tipo de mezcladores a utilizar. Y bueno, hasta llegar a un punto determinado, ¿no?, donde ha sido, digamos, que en ese punto es el punto final para nuestra mesa. Y acá tenemos otro gráfico, digamos, también Power Torque, que es un gráfico experimental, es un ejemplo de un laboratorio, que también acá tienen un estado en seco, y cada piquito que van viendo acá es el incorporado de la solución aglutinante, donde vemos que comienza a aumentar la resistencia de este lecho granular hasta llegar a un punto final, del mesa. Bueno, este es un agregado, Vale les había mencionado, el agregado de la solución aglutinante, que hay metodologías para agregado. En general se agrega en forma lenta y progresiva para que la mezcla lo vaya incorporando de a poco. Este es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Evidentemente acá se agregó todo de golpe, el líquido de solución aglutinante, y vemos partes totalmente secas y partes que muestran una laguna de producto de solución que, bueno, que justamente el proceso como no tiene que transcurrir. Entonces, un ejemplo de no hay. Bueno, ¿y qué pasa con, bueno, si no superamos ese punto final y continuamos amasando? Continúa amasando, lo que llegamos a un sobreamasado. Y entonces lo que va a pasar es que se van a afectar etapas posteriores de este proceso, como van a ser la calibración o molienda en húmedo, porque se va a producir una pasta, empastar la malla del molino. También se va a ver afectada la calibración o molienda seca, porque durante el secado de los gránulos se van a formar gránulos muy duros que va a generar un gran trabajo de molienda, la molienda seca, entonces van a generar polvo fino. Y finalmente se puede ver afectada la disponibilidad de un principio activo, porque justamente hay gránulos más duros que van a ser más difíciles de desintegrar en el tracto intestinal, entonces, bueno, puede generar problemas de disponibilidad de la disolución. El punto final, en realidad, el sobreamasado puede ocurrir por un exceso de tiempo de amasado, o también puede ser por un agregado excesivo de solución aglutinante, ¿no? Esto también puede llevar a un efecto de sobreamasado, ¿no? Si la técnica, digamos, no se respetó la técnica operativa y se agregó más cantidad de la especificada, bueno, esto puede llevar a un efecto de sobreamasado o bueno, si no se respetó el tiempo. Bueno, una vez que realizamos la humectación y el amasado de nuestro lecho granular, la etapa siguiente es realizar la molienda o calibración húmeda. Entonces, durante esta etapa el objetivo es hacer una primera homogeneización grosera de este granulado, tener un granulado con un tamaño de gránulo homogéneo que permita la etapa posterior de secado. Y después vamos a tener otra etapa de
La molienda húmeda habitualmente se hace en este tipo de equipos, molino cónico, oscilante, que ya vieron en el trabajo práctico. Son molinos que permiten una molienda de un tamaño intermedio, de tamaño intermedio en este caso. Y vamos a ver que el tamaño de la luz, de los orificios de las masas, tiene que ser, bueno, en este caso son masas cuadradas para el orificio cuadrado para el molino cónico, pero ven que no se utilizan luces pequeñas, se utiliza un tamaño de orificio mediano, porque es una primera homogeneización, no es el tamaño final de los planos. Acá, bueno, intervienen las variables operativas que ya habían visto durante el trabajo práctico, como son, bueno, a modo de recordatorio, la velocidad, la forma del rotor, la luz de la masa, la forma de los orificios, la distancia entre el rotor y la masa y el caudal de alimentación. Nosotros en el trabajo práctico en la cátedra tenemos el molino oscilante y es como habitualmente realizamos la molienda húmeda y, bueno, la capa posterior de la molienda así. Una vez que digamos, realizamos esa calibración en húmedo, viene la etapa de secado. Y el objetivo es justamente es eliminar ese solvente que se agregó durante la etapa de amasado. Entonces, ese secado se puede realizar en distintos equipos, como puede ser un secadero electrostático, puede realizarse en un lecho fluido o un equipo más sofisticado, que es el single pot process. El secadero electrostático, bueno, son estufas. Son estufas con bandejas. El material a granular se coloca en las a secar se coloca en las bandejas con un tiempo especificado. Y acá las variables operativas son, bueno, la temperatura de secado, el tiempo que se deje el material a secar, la convección del aire, la cantidad de bandejas y la carga de esas bandejas. No es lo mismo que tengamos todas las bandejas llenas de producto de material a secar, que solamente algunas. Si hay remoción de las bandejas, o sea, esto implica, digamos, que durante el proceso de secado el operador abra el secadero, manualmente realice una remoción del material y bueno, justamente para, digamos, de cierto modo aumentar la eficiencia del secado y la humedad del aire. Bueno, después tenemos el otro equipo que es el secadero de lecho fluido, que Vale ya lo había mencionado. En este caso, bueno, les comento nuevamente, acá lo que van a ver es una base privada donde se coloca el material a secar. En este caso, el lecho fluido sería utilizado solamente para secado, pero en realidad tiene otras aplicaciones, como también lo vamos a ver posteriormente, que también se puede utilizar para mezclar, humectar y bueno, secar todo al mismo tiempo. Pero en este caso también se puede utilizar como secadero. Entonces, por esta parte inferior ingresa el aire secado a una determinada temperatura. El aire lo que hace es fluir las fluidez del lecho granular y justamente en esta cámara de expansión se va realizando el secado de ese material. En la parte superior van a ver filtros de retención de polvos, entonces va a evitar que el material secado, digamos, sea arrastrado con el aire de salida. Y bueno, se va sensando, ¿no?, la temperatura del aire de salida, y pueden tener inyectores de aire justamente para tapar esos filtros. Entonces, acá tenemos distintas variables operativas, como pueden ser la temperatura del aire de ingreso, la humedad de ese aire de ingreso, qué caudal de aire va a estar ingresando al equipo, también el tamaño medio de las partículas de granulado a secar y la cantidad, la carga del equipo. Estas son gráficamente un poco cómo son las fases de secado en el secadero de lecho fluido. Entonces tenemos acá representado en el eje de las Y el contenido de humedad de granulado y en el eje de las X el tiempo de secado. Entonces primero vamos a ver entre A y B una etapa de precalentamiento,
¿no? Que cuando ingresa el aire a cierta temperatura, purifica el material y, bueno, y realiza el calentamiento de los gránulos sin que todavía haya evaporación en sí. Una vez que se alcanza cierta temperatura, se produce la etapa de evaporación a una velocidad constante entre B y C. Vamos a ver que el contenido de humedad se reduce en forma, digamos, abrupta hasta llegar a un contenido de humedad crítico, en el cual la velocidad comienza a caer, la velocidad de secado, hasta llegar a un contenido de humedad de equilibrio, que va a ser la humedad final. En realidad no se va a lograr eliminar el 100% de líquido, digamos, siempre va a haber un contenido de humedad de equilibrio que va a permanecer, pero, digamos, contenido de humedad aceptable. Ese sería el punto final del secado. Acá, digamos, un poco cómo se monitorea el punto final. Entonces, este es el gráfico que les mostré. El de abajo es el gráfico que les mostré anteriormente, y el de arriba es temperatura del aire de salida del fluido en función del tiempo. Entonces, vamos a tener una etapa fase 1, que es cuando comienza a calentarse, digamos, ese líquido granular. Se produce también un poco el aumento de la temperatura del aire de salida. Después, la fase 2, que es justamente durante el secado, la temperatura del aire de salida es constante, porque también la evaporación del secado se hace a velocidad constante, y después se produce un incremento de temperatura hasta que llegamos a esta humedad de equilibrio, donde se produce el punto final del secado. Bueno, este es el último equipo que también permitiría el secado de un líquido granular, un granulado húmedo, el Single Pot Processor. Este es un equipo que también es bastante versátil. Como verán, tiene acá un impeller inferior, tiene un stopper, tiene una boquilla que permite el agregado de solución aglutinante, puede hacer este movimiento. Además de todas esas cosas que puede hacer, todas estas operaciones que está habilitado para hacer, tiene diferentes, lo interesante es que tiene diferentes mecanismos de secado. Entonces, el material se puede secar por contacto granulado con una camisa a mayor temperatura, que se encuentra en la parte externa. Puede secarse con la utilización de vacío, la utilización de gas o de no, sería otra posibilidad de secar. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro granulado seco, lo que tenemos que hacer es calibrarlo nuevamente, pero en seco, calibrado o moliendo seco. Entonces, en este caso, bueno, el objetivo va a ser uniformar la granulometría de ese granulado para adecuarlo a un tamaño de partícula ya apropiado para la etapa de la compresión. Entonces, los equipos utilizados, las variables operativas van a ser los mismos que la molienda húmeda, o sea, el molino cónico y la granuladora oscilante, con la diferencia que acá vamos a utilizar otra malla. El equipo es el mismo, pero vamos a cambiar una malla que tenga una luz de malla pequeña. Entonces, esto es un cuadro muy informativo que muestra que existe una relación entre el diámetro de la matriz de este comprimido que vayamos a obtener y el tamaño del gránulo que se vaya a generar durante esta calibrado seco. Entonces, cuanto mayor sea el tamaño de la matriz, podemos utilizar la posibilidad de utilizar mallas de luz, ¿no? Un poco a modo de referencia. Bueno, granulación biohúmeda en lecho fluido. Entonces, acá tenemos un video. ¿No? ¿Se ve el videito? ¿Vale o Pablo? Sí, perfecto. Bueno, acá ese es un lecho fluido, que es la carga de lecho fluido, ¿no? Se hace por esa base privada. Bueno, acá se produce el ingreso de aire a temperatura por la parte inferior, y lo que hace es generar la fluidez, la fluidización del material. Y acá tenemos las mangas, lo que hacen es retener este material y que no se escape. Acá vemos cómo se produce la aumentación. Ven acá en la
visto cómo se va aumentando las partículas, cómo se van generando esos gránulos, esos aglomerados que van nucleándose, van consolidándose en gránulos cada vez mayores. Es un proceso, digamos, dinámico, porque a medida que se produce esa justamente fermentación y nucleación, se produce el secado, porque justamente el movimiento de esas partículas se genera con el aire a temperatura. Acá se seca y bueno, finaliza la actividad. Bueno, acá la descarga del material. Bueno, acá les muestro un poco cómo es la salida del aire, y estas son las mangas que lo que hacen es retener esas partículas que, bueno, luego se desprenden, ¿no? Es el mecanismo para que se desprendan y que vuelvan al lecho granular. Esta es la boquilla de atomización, a la cual se agrega la solución aglutinante en forma de cristal. Bueno, creo que es bastante gráfico. Bueno, vamos a la próxima. Bueno, entonces, este es el equipo que vimos recién, nuevamente como muy esquemático, porque si tienen algún examen, dibujar un estudio, este es un buen esquema para que tengan, para que lo puedan entender y lo puedan explicar en un examen secundario. Entonces acá les muestran, ¿no?, las pepitas del aire filtrado en ingreso, el hecho de polvo fluidizado, acá se ingresa la boquilla de spray, las mangas de retención y la salida de aire. Entonces, las variables operativas son la temperatura y caudal del aire de entrada y salida, la presión del aire de atomización, el caudal de agregado de solución o líquido, la posición, tipo de boquilla y la frecuencia de esos intervalos de sacudida de las mangas para que el retenido acá vuelva al lector. Bueno, estas son fotos también de distintos modelos de lecho fluido. Acá se abrió para realizar la carga o descarga. Bueno, acá les explica nuevamente que el lecho fluido se inicia el proceso con mezclado y calentamiento de ese lecho granular, la aplicación de la solución aglutinante en forma simultánea al secado de los gránulos, y bueno, el proceso se realiza hasta que se seca el granulado a obtener la humedad deseada. Estas fotos lo que hacen es comparar básicamente los granulados obtenidos por una mezcladora de altas revoluciones, con granulados más densos, más esféricos, con los gránulos obtenidos a través de un líquido, que son gránulos mucho más porosos, de formas más claramente, pero esto un poco tiene que ver con cómo se realiza el proceso de generación de los gránulos en los distintos. Bueno, una vez que ya tenemos el granulado seco, ¿no?, y el granulado seco, ya realizamos la calibración seca, lo que vamos a hacer son las etapas de mezclados en fase externa. Entonces, tenemos un primer mezclado donde se realiza el agregado de la segunda fracción de desintegrante, que sería el desintegrante extragranular, y un segundo mezclado o lubricación, que es cuando se incorpora esta parte del final, que es cuando se incorpora el lubricante, y justamente es para proceder luego a la compresión. Bueno, es importante, siempre recuerden el tema de evitar una lubricación excesiva. En esta etapa de mezclado ya se pueden utilizar mezcladores de volteo. Bueno, y finalmente, bueno, la compresión, ¿no? Ya la mezcla la tenemos lista para comprimir, y acá es un poco, recuerda las variables operativas presentes en cualquier proceso de compresión, que son las velocidades del giro del cabezal, ¿no?, del rotatorio, ¿no?, la velocidad de alimentación de la mezcla, si la fase de precompactación, la presión correspondiente, la dosificación, la fuerza de compresión, y bueno, cuál es la altura de la tolva, el uso, ¿no?, del vibrador. Y bueno, Pablo, todo tuyo.
compartir. Vale. ¿Se ve ahí en modo presentación? Sí, perfecto. Sí, sí. Bien. Bueno, bárbaro. Bueno, pasamos ahora a lo que es la granulación vía seca. Ya vimos todo vía húmeda, ahora pasamos a la vía seca, las operaciones que están involucradas en la granulación vía seca y los equipos. ¿Ah? Ahora un ratito vamos a ver una animación de un compactador de rodillos como para que les pueda clarificar un poco de qué se trata. Bueno, al igual que con lo que vimos en la granulación vía húmeda, en la vía seca, lo primero que vamos a tener que hacer siempre, siempre, en todo proceso farmacéutico, es el tamizado. Ese tamizado va a incluir, obviamente, al principio activo y los excipientes. ¿Ah? Cada uno con la malla adecuada, obviamente, ¿no? Si hablábamos del lubricante, lo vamos a hacer con una malla 60, 80 aproximadamente, obviamente, porque tiene una superficie específica mucho más alta que el resto, y esto nos va a permitir que se distribuya mejor con el resto de los excipientes. Si hablamos de un API, dependerá del tamaño de partícula de ese API y de acuerdo a la granulometría de cada uno de los diluentes, utilizaremos un tamiz diferente. ¿Bien? Este tamizado, como ya hemos visto anteriormente, tanto para, inclusive lo vieron en seminarios anteriores, este tamizado sirve simplemente para desaglomerar. No estamos buscando reducción de tamaño de partícula, para eso vamos a usar la molienda, pero sí queremos desaglomerar básicamente y retener cualquier tipo de impureza que pueda llegar a tener la materia prima. Muchas de los diluyentes, muchos son extractados de origen natural, por ejemplo, no sé, la celulosa microcristalina proviene de la corteza de árbol, con lo cual en el proceso de obtención y purificación de esa materia prima puede llegar a contener algunas impurezas, alguna partícula oscura o algo por el estilo que tal vez se pueda llegar a retener en este tamiz. Entonces, tenemos primero el tamizado, primer paso. Después vamos a tener el mezclado. Un primer mezclado que va a consistir en lograr una mezcla homogénea de ese principio activo con los diluyentes ligantes, básicamente, y digo ligantes obviamente porque tenemos que poder formar uniones con esos diluyentes. No vamos a usar, por ejemplo, una lactosa monohidrato común, como podemos utilizar en una granulación vía húmeda, sino tenemos que usar una lactosa modificada de manera tal que tenga la capacidad de formación de unión. Dijimos en principio, cuando les comentó Valeria, si nosotros vamos a escoger la granulación vía seca siempre que tengamos buena capacidad de formación de uniones, aunque no tengamos buena fluidez. Es decir, lo que vamos a querer conferirle a esta mezcla de polvos es esa fluidez que nos está faltando, ¿bien? Como para poder dosificar una matriz de compresión. ¿Bien? Entonces, pero sí es un requisito que tengamos buena formación de uniones. Si no tenemos capacidad de formación de uniones, no sirve de nada hacer una granulación vía seca, porque cuando molamos esos pastillones o esas láminas que obtengamos, vamos a volver al estadio original, que no es la idea. ¿Bien? Entonces, tenemos un primer mezclado del principio activo con los diluyentes, una primer fracción de desintegrantes, que, como les decía Valeria inicialmente, para la granulación vía húmeda aplica también acá. Nosotros tenemos que conseguir con esta fracción de desintegrantes que se desintegren los gránulos que van a estar conteniendo el principio activo. Bien, entonces tenemos que tener un desintegrante que permita la ruptura de esos gránulos. Vamos a hacer otro mezclado, que acá lo llamamos segundo mezclado, con una primer fracción de lubricante, porque obviamente vamos a necesitar que esa mezcla también esté lubricada, si no, cuando querramos comprimirla o querramos compactarla, se nos va a quedar adherido tanto a los punzones como a los rodillos. Bien, entonces agregamos una primer fracción de desintegrante y la ponemos separada del resto de la mezcla, obviamente porque el tiempo de mezclado, que también aplica acá en esta parte, es muy importante para justamente no tener problemas a nivel de la compresión en cuanto a lo que es la capacidad de formación de uniones, ni tampoco posteriores, como por ejemplo en la disolución del principio activo. Una vez que obtuvimos esa mezcla homogénea del principio activo con los diluyentes, lo que vamos a tener que hacer es comprimir. Para ello vamos a poder utilizar comprimidoras, como las que vimos hasta ahora,
que vieron también inclusive en el seminario de compresión directa, comprimidoras monopunzón, por ejemplo, o comprimidoras rotativas. La diferencia es que acá vamos a necesitar sí o sí el uso de forzadores, ¿tá? Que en el caso de una comprimidora monopunzón será la misma zapata la que vaya forzando la carga de la matriz, y en el caso de una comprimidora rotativa vamos a necesitar más que un marco de alimentación, un forzador de cargas, de manera tal que asegurar un buen llenado de la matriz. Si bien se utilizan punzones mucho más grandes, en general, como para que se den una idea, para que tengan una noción, es un punzón que puede llegar a tener el tamaño, por ejemplo, de un redoxón, ¿tá? Son pastillones más bien grandes, o sea, punzones grandes, y de no mucho espesor, pero sí tenemos que lograr que la matriz, el llenado de esas matrices sea bastante homogéneo, como para no tener demasiada variación después en lo que es el resultado de la dureza de esos pastillones. Bien. Entonces, por un lado podemos utilizar comprimidoras como las que venimos viendo hasta el momento, y luego de eso, como les muestro acá en el cuadro, vamos a tener una calibración de esos pastillones. Para eso vamos a utilizar molinos, como los que venimos viendo hasta ahora, molinos que pueden ser molinos oscilantes o molinos cónicos, bien, no molino Fitzmill, obviamente porque, como vieron en el seminario, en el TP de molienda y tamizado, obviamente tiene una mayor dispersión granulométrica y no es la idea. Obviamente nosotros queremos acotar lo máximo posible esa dispersión que podamos llegar a obtener. Bien, entonces, por un lado podemos obtener pastillones, y por otro lado, si contamos con este equipo, podemos llegar a utilizar compactadores de rodillos. Bien, esos compactadores de rodillos, ahora lo vamos a ver bien en detalle en la animación que les decía, pero consta básicamente de dos rodillos que giran en forma concéntrica, uno hacia un lado y otro hacia el otro, y forman láminas. Bien, estos rodillos vamos a ver también que pueden tener diferentes formas, o sea, pueden ser estriados, lisos, para darle diferentes formas a esas briquetas que se van formando, pero básicamente son dos rodillos cuyas variables básicamente son el acercamiento y la presión que pueda llegar a ejercer para la formación de esas láminas. Y debajo, en general, adosado al mismo equipo, se encuentran los molinos calibradores, que son básicamente molinos cónicos, molinos oscilantes, ¿tá? Como los que veníamos. Una vez que logramos esos pastillones y la molienda de esos pastillones o láminas, vamos a pasar al segundo mezclado, ¿tá? Al mezclado con los de la fase externa con los diluyentes. Bien, entonces tenemos un primer mezclado con los, un primer mezclado sí, con los desintegrantes y los diluyentes ligantes. Siempre van a ser ligantes, obviamente, porque tenemos que mantener esa fluidez que logramos con la formación del gránulo, la vamos a tener que mantener con el agregado de la fase externa. Y por último, agregamos el lubricante, la fase externa del lubricante, ¿tá? Como para lograr una buena lubricación de la mezcla. Y por último, ya pasamos a la compresión. Bien, ¿está claro hasta acá? ¿Alguna duda? Bien, bien. Bueno, esto es un poquito lo que les venía comentando. Tenemos un tamizado, un primer mezclado para la obtención de una mezcla homogénea, el principio activo con los diluyentes, el segundo mezclado para lograr la lubricación de esa primera mezcla, ¿bien? Y posteriormente a esto vamos a hacer la precompresión o precompactación. Como les decía, podemos utilizar comprimidoras rotativas o comprimidoras monopunzón, o bien compactadoras a rodillo. Bien. El mecanismo de formación de uniones va a ser exactamente el mismo, los mismos que venimos viendo, son básicamente tres. Es en parte un entrecruzamiento mecánico de las partículas que tienen forma irregular, se van a ensamblar unas con otras, y eso va a generar la formación de uniones. Por otro lado, va a haber fuerzas de atracción interparticulares, como pueden ser las fuerzas Van der Waals, puente de hidrógeno o fuerzas electrostáticas. Y por último, las uniones de puentes sólidos. Bien, esos son los tres mecanismos por los que se logra la compresión, que no son más que los que venimos viendo aquí. Bien, en el caso de usar una comprimidora rotativa o una monopunzón, obviamente va a tener que estar equipada, como les decía, por punzones de mayor tamaño al punzones con lo que vamos a obtener, a darle la forma final al comprimido, y generalmente tienen que estar dosados de un forzador de carga, obviamente, porque como la fluidez
no es buena, es lo que justamente queremos mejorar, necesitamos que se fuerce la carga de la matriz para lograr una dureza adecuada y pareja de todos los comprimidos o pastillones que vamos a hacer. ¿Bien? Entonces, para la molienda de los pastillones o las láminas, obviamente vamos a utilizar los mismos que usamos para la granulación vía húmeda, puede ser el molino oscilante o el molino cónico, y para el caso de las láminas, como les decía, en general está integrado a la compactadora. ¿Bien? Bueno, el compactador de rodillos, como les decía, consta básicamente de dos rodillos, que son los que generan la presión en el polvo, ¿tá? Para obtener el producto compactado en lámina. ¿Bien? Entonces, vamos a ver una animación, que esto les va a ayudar a explicar bastante lo que estoy diciendo. ¿Se ve bien ahí la animación? Sí. ¿El video? Sí. Bien. Bueno, acá lo que tenemos es un bin que contiene la mezcla de polvos. A través del vacío se lleva a la tolva del compactador. La tolva se carga y a través de un sistema de tornillos sin fin, y esto es fundamental, porque obviamente tengan en cuenta que esta mezcla, como les decía, no tiene buena fluidez, entonces el tornillo sin fin lo que hace es forzar al producto a pasar a través de los rodillos. Fíjense que tiene uno vertical y uno horizontal. En este modelo, ¿no? Hay diferentes modelos de compactadores, pero en general lo más usual es que sean así, de esta forma. El tornillo sin fin lo que hace es forzar, como les decía, el granulado a pasar a través de los rodillos y formar lo que ven acá, que son estas láminas o briquetas. ¿Bien? Luego pasan por un primer molino, que lo que hace es, o sea, es un molino, pero generalmente se utiliza sin malla, no tiene malla, lo que hace es romper estas briquetas que se forman para formar escamas. ¿Tá? Forma estas escamas que después se reducen un poco el tamaño de partícula para no sobresaturar estos molinos que están adosados a la parte inferior. Bien, entonces en general tiene dos molinos, uno de malla más grande arriba y uno de malla más chica abajo. Se calibra ese granulado. En general se suele colocar una zaranda abajo, una torre de tamices para poder recircular el tamaño de partícula que queremos modificar. Acá en este bin central, obviamente obtenemos el granulado que nos interesa. El granulado grueso se puede recircular, a través de vacío se puede volver a cargar en el equipo, bien, y volver a calibrar. ¿Tá? Bueno, ahora vamos a ver un poquito bueno, esto es aire comprimido, muestra que tiene aire comprimido, que lo que hace es favorecer el desprendimiento del granulado, del, del canal por donde va pasando el tornillo sin fin, porque obviamente al ser un cohesivo, una mezcla cohesiva, va formando una película a través de ese canal y esto hace que quede adherido y se vaya tapando. ¿Bien? Ahí lo que mostraba era el calador. Este calador lo que permite es tomar láminas, las láminas que se van formando, como para poder verificar la dureza, que la dureza que se va obteniendo sea la adecuada. Bien. Bueno, este es un poco el despiece del equipo. Ahí lo que está sacando es el tornillo sin fin, que es el tornillo horizontal. Y este es el tornillo vertical. Bien. ¿Quedó claro esto, chicos? Me parece Sí. que, bien, me parece que les clarifica bastante la animación. Bueno, estos son modelos a escala industrial. Fíjense que este es de rodillos horizontales, ¿bien? Están enfrentados en forma horizontal. Hay otros modelos que están en forma inclinada, otros que están en forma vertical. Hay diferentes modelos, obviamente, de eso va a depender también la orientación que tengan los tornillos. Bien.
Bueno, esto les muestra un poco los tipos de rodillos que existen. Hay algunos de forma estriada, como estos que se ven acá. Hay lisos, ¿bien? Eso va a depender un poco, más que nada, de por ahí de las características de la mezcla, ¿eh? El uso que se le dé y lo que se quiera obtener. Estas son las escamas que les decía que se obtenían luego de la primera molienda, esta primera molienda de las láminas. Bien, y los componentes básicos son la tolva, como les decía, como les comentaba recién, que es similar a la de una comprimidora, no varía demasiado. El tornillo sin fin, fundamental, los tornillos sin fin, el horizontal y el vertical, que lo que van a hacer es conducir el polvo a través de la luz de los rodillos. Sin eso, generalmente no vamos a poder lograr que, perdón, lograr que se alcance la zona de los rodillos. Los rodillos en sí, propiamente dicho, que son los que van a compactar esa mezcla, ¿tá? La luz que tengan entre ellos, como les decía, va a ser regulable, ¿tá? Y eso es lo que le va a dar, en definitiva, la dureza a las láminas que obtengamos. Bien, podemos acercarla más o menos y darle mayor o menor espesor a esas láminas y, en definitiva, lograr una mayor o menor dureza. Bien. Y por último, la calibradora oscilante, que va a ser la misma que la que obtenemos, la que utilizamos, perdón, para granulación vía U. Bueno, como variables operativas tenemos la velocidad de alimentación, ¿tá? La velocidad que le demos a esos tornillos sin fin. Si aumentamos la velocidad de los tornillos, obviamente vamos a lograr una mayor llegada del granulado a los tornillos. Bien, y obviamente esto va a hacer que varíen las características de la lámina que obtengamos. Entonces, la velocidad de alimentación pasa a ser una variable operativa. Bien, la dureza del compactado, que va a depender un poco de la velocidad de giro y del tipo de cara de los rodillos y la distancia que tengan entre ellos. Y por último, la molienda. Bien, el tipo de molienda que realiza. ¿Hay alguna consulta? Veo que están escribiendo, pero no Sí, lo puedo Pablo, visualizar. acá hay un tema que así lo aclarás, o más fácil de Sí. diciendo. A ver, hay un chico que me consulta. Dice, tenía entendido que con compresión no lográs la dureza necesaria del producto final, sino que se logra durante la compactación. O sea que con la compresión formás el pastillón o la lámina para favorecer las características de compactabilidad de la mezcla para la compactación final. No, a ver, la función de la compresión o la compactación es la misma. O sea, vos necesitas tener una dureza adecuada de esos pastillones que logres. Siempre lo vas a manejar en un rango, obviamente. Pero si vos no lográs que esa dureza se mantenga en un rango adecuado, si la dureza es demasiado baja, vos cuando los muelas esos pastillones, vas a volver al tamaño de partícula original. ¿Bien? No vas a formar nuevas uniones, que en definitiva son las que terminen impactando en la fluidez del granulado. ¿Se entiende? Si la dureza es excesiva, en general va a costar mucho moler esos pastillones, entonces va a generar demasiada cantidad de polvo fino. ¿Se entiende? En general. Entonces la dureza en la cual me tengo que manejar tiene que estar en un rango que estará obviamente establecido en el desarrollo. Bien, pero me tengo que manejar en un rango de dureza. Obviamente que no va a ser la dureza final, pero tengo que manejarme en un rango de dureza para la obtención de esos pastillones, hasta inclusive de las láminas, porque si yo me voy de esa dureza, como les decía, si es demasiado baja, voy a volver al tamaño de partícula original y no es la idea. Si está por encima, va a generar pastillones muy duros que hasta inclusive pueden llegar a romper la malla del molino. ¿Se entiende? ¿Queda Sí, claro? sí. No sé quién lo había consultado. Pero No, yo lo consulté en el chat porque ayer cuando tuvimos el CP a la noche, en mi comisión, estábamos, o sea, nos estaban explicando lo de los ciclos de compresión. sí. Y ahí decían que vos primero, para la compresión, aplicás una cierta fuerza que principalmente es la reducción de volumen, que te permite formar el pastillón. Sí. Pero que a veces ese pastillón no tiene la dureza suficiente porque no llegas a la deformación plástica o la fragmentación, sino que lográs una deformación elástica para poder formar ese pastillón, que después lo vas a moler, y ahí vas a hacer la compactación, que lo que significa es que cuando vos dejas de hacer fuerza, eso ya no va a tener, digamos, deformación elástica, sino que ya lograste la dureza final necesaria del producto.
Por eso era la pregunta de cómo. Mira, no sé bien cómo lo habrán explicado, pero los mecanismos, como les decía recién, los mecanismos de formación de uniones son exactamente los mismos que se van a dar en una compresión final. Y digamos, y el grado de deformación va a depender exclusivamente de la fuerza que yo aplique y de las características que tenga esa mezcla. Bien, siempre va a existir una primera instancia de deformación elástica. Si yo no venzo esa fuerza de deformación elástica, nunca voy a formar un pastillón. ¿Qué quiere decir que sea elástico? Que obviamente se va a deformar y cuando yo deje de aplicar fuerzas, va a volver a su estadio original. ¿Bien? Entonces, yo tengo que aplicar una determinada fuerza de manera tal de vencer esa deformación elástica inicial y pasar a deformación plástica. Después van a existir algunos excipientes que actúen por fragmentación también, pero esos son mecanismos no me quiero meter demasiado con eso, pero obviamente no tiene que ver con este tipo de deformación de partículas. ¿tá? Nosotros tenemos que vencer la fuerza de deformación elástica para pasar a fuerzas de deformación plástica. Si esas fuerzas de deformación plástica se exceden, ahí sí vamos a pasar a la fragmentación y el comprimido se va a desarmar. Pero acá por exceso de fuerza, ¿se entiende? No por, no por, no por, no por una, no por no superar la fuerza de deformación elástica, sino por exceder la fuerza de deformación plástica. ¿Está claro? Sí, acá Elena había hecho una mención, como me parece que tiene un concepto confundido, como que la primera etapa es una compresión, la segunda es una compactación. O sea, es la misma compresión, solo igual. que en instancias se hace con unas características distintas para formar un pastillón y ahí formas el gránulo. Una vez que tenés el gránulo, tenés una mezcla con características adecuadas y ahí vas a ir con esa mezcla a hacer tu comprimido final, que va a tener un diámetro más chiquito y que necesitas que tenga esa buena fluidez. Exacto. O sea, lo que interesa que les quede claro es que nosotros vamos a recurrir a una compresión, granulación vía seca, ¿tá? Siempre y cuando tengamos esa capacidad de formación de unión. Bien, o sea, si nosotros tenemos una mezcla que no puede formar uniones, directamente no vamos a hacer una granulación vía seca. Haremos una granulación vía U. Si la mezcla tiene capacidad de formación de uniones, tenemos la opción de usar una compactación o granulación vía seca. Bien, pero ¿qué le está faltando a esta mezcla? Justamente la fluidez como para poder dosificar una matriz mucho más pequeña, como puede ser una matriz de 8 milímetros. Bien, entonces, queremos conferirle esa característica de fluidez a través de la compactación, ¿bien? O de la formación de pastillas. Vamos a moler esas láminas que compactamos o los pastillones que obtuvimos y vamos a justamente obtener gránulos que tengan buena fluidez. ¿Está? ¿Queda claro? Veo que siguen haciendo ahí preguntas, pero no las puedo visualizar, ¿vale? O María, algo que haya que... Está silenciada, ¿vale? Perdón, de los pasos. Te Dice, ¿cómo es la dureza del pastillón o la lámina en relación con la dureza de un comprimido final? No puede ser exactamente la misma, no tiene que ser mayor o menor. O sea, es la que yo especifico. O sea, si yo digo que la dureza de mi pastillón tiene que estar, para obtener un gránulo adecuado, tiene que estar, supónganse, entre 3 y 5 kilopondios, por ejemplo, tengo que mantenerlo en ese rango. Yo lo voy a manejar en un rango que yo especifico. No es algo ni que me lo indique la farmacopea, no es una regla tampoco. Simplemente lo voy a especificar yo y voy a decir, bueno, con un pastillón, por decir algo, de 15 milímetros de diámetro, 15, 18, 20, lo que sean, tengo que tener una dureza que estará comprendida entre 4, 5, por ejemplo, y 8 kilopascales. ¿tá? Entonces, manteniendo la dureza dentro de ese rango, aseguro que los gránulos que obtengo, bien, van a tener la fluidez adecuada y que a su vez, obviamente, van a tener la dureza adecuada también como para después poder desintegrarse. Bien, pero no es una regla, no está especificado en ningún lado, tengo que establecerlo yo. Lo establezco yo durante el desarrollo. Bien. Depende mucho también, ¿no? del tamaño del comprimido y de las características de la mezcla. Tal cual. Si yo tuviera el pastillón, y el pastillón, o sea, genero el pastillón, y después mi comprimido final también sería un pastillón,
ahí quizás podría como hacer una relación y en ese sentido sería menor, porque nosotros queremos que se rompa en gránulos y que no quede muy duro, como decía Pablo, y que se genere polvo fino. ¿Sí? Pero después depende del comprimido final, va a tener su especificación de dureza y va a depender de tamaño. No es lo mismo un comprimido de 6 milímetros de Tal cual. milímetros que uno de 12. Entonces, eso, cada uno va a tener su especificación particular. Pero eso hay que tener en cuenta que se pueda moler el comprimido. Bien. Y María en su parte les mostró hace un ratito una tabla orientativa simplemente, tampoco es una regla. Piensen que esto no es matemática, no es 2 más 2, 4. Esto es muchas veces, obviamente uno se mantiene en una línea de trabajo, pero no es algo absoluto. Entonces, María les mostró una tabla orientativa de acuerdo al tamaño del comprimido final, qué malla podemos llegar a utilizar para el calibrado. Bueno, es exactamente eso. Si yo genero un pastillón o una lámina que voy a comprimir, voy a obtener un comprimido final de 13 milímetros, puedo utilizar una malla con determinada luz. ¿Bien? Que será, no sé, puedo llegar a utilizar una malla 20, por decir algo, o 18. ¿Bien? Ahora, si ese mismo granulado que lo calibré por malla 18 lo quiero utilizar en un comprimido de 6 milímetros, eso me va a generar una mayor variabilidad en los comprimidos que obtenga. Obviamente porque voy a obtener gránulos más grandes que no van a llenar en forma uniforme las matrices de 6 milímetros. Entonces tendré que utilizar una malla cuya luz sea, no sé, de 30, por decir algo. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Alguna consulta más? ¿Vale? No, preguntaron si estábamos grabando y sí, lo vamos a subir a Campus Sí, para. sí, después lo vamos a hacer. Bien. ¿Quedó claro, chicos, esto? ¿Algo más? ¿Alguna consulta más? Una pregunta, entonces nosotros los que tenemos que vencer son, digamos, las fuerzas elásticas, pero no las fuerzas plásticas. Exacto, la fuerza, exactamente. O sea, la fuerza plástica también tiene un límite. Cuando se supera ese límite, el comprimido también se rompe. ¿Bien? Puede llegar a decaparse, por ejemplo, en el durómetro o en el friabilómetro. Ya en el TP anterior ya vieron un poquito esos conceptos, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es vencer las fuerzas elásticas para que las partículas no vuelvan a su estadio original y mantenernos dentro del rango de las fuerzas plásticas, ¿tá? Que lo que aseguran es que el comprimido no se desarme, ¿bien? Que mantenga, que quede forjado ese comprimido que obtenga. ¿Bien? ¿Está claro? Pero esto es en general, no es solo con los pastillones. ¿Bien? O sea, es con los pastillones y con los comprimidos finales. ¿Está claro? Sí, perfecto. Hicieron otra pregunta, dicen, entonces aumentar el tamaño de partícula es densificar, yo ponía que Exactamente. sí, Exacto. porque por esto que teníamos, esto lo vieron en el otro TP, con el ensayo de la TAP y ANTAP, cuando tenés el tamaño de partícula más pequeño, tenés más fuerzas de repulsión y más puntos de rozamiento. Entonces, se genera en la mezcla, hay más aire interparticular. Entonces, esto hace que la mezcla sea menos densa. Al granular, aumentamos el tamaño de partícula, disminuimos esa repulsión y, bueno, estamos densificando. Es exactamente el mismo concepto que el de granulación vía U. Cuando nosotros aumentamos el tamaño del gránulo, ya sea por aplicación de un solvente o por aplicación de fuerzas, como es en el caso de la granulación vía seca, lo que estamos haciendo en definitiva es densificar, aumentar la densidad de esas partículas finas. ¿Bien? Eso es conceptualmente. ¿Está claro? Bien. Continúo, chicos. Pasamos, acá lo que me interesa es que se lleve más o menos el concepto de la manufactura continua. Si bien no es una metodología que esté muy aplicada todavía en la industria farmacéutica y más a nivel nacional, sí hay algunas plantas en el mundo que lo están utilizando, pero me interesa que por lo menos se lleven el concepto, ¿bien? De lo que es la manufactura continua. Vamos a ver para eso una pequeña animación que por ahí clarifica un poco.
Obviamente esto se aplica mucho más en general a plantas monoproducto, ¿tá? Porque, y obviamente de muy alta rotación, productos de muy alta rotación. ¿Qué significa que sean de alta rotación? Que tengan mucha salida, ¿tá? No me sirve de nada hacer, si yo tengo un lote, no sé, por decir algo, de 50.000 comprimidos, ¿qué sentido tiene hacerlo por granulación, por un método de manufactura continua? ¿Entiende? En general son productos de muy alta tirada, por eso, y en general se aplica, como les digo, a plantas más bien monoproducto, porque obviamente conviene que yo arranque, inicie un proceso y termine, no sé, una semana después, por decir algo. Bien. Bueno, acá lo que vemos es un equipo continuo de granulación vía húmeda, es una especie de lecho fluido. Fíjense que está separado en 3 cámaras, tengo 3 cámaras de sprayado con top spray, con las pistolas de sprayado que les mencionaban las chicas antes, y una cámara exclusivamente de secado. Lo que estoy haciendo acá, lo que está haciendo este equipo acá es generar, no sé, por ejemplo, microgranos, aplicación de una solución para obtener gastroresistencia. Entonces, ingresa el producto, se va aplicando el polímero, ¿tá? Se recubre la partícula o el gránulo y obtengo como resultado final un gránulo gastroresistente, por decir algo. Bien. Hay otras aplicaciones que tiene, como por ejemplo, no sé, el recubrimiento, que lo vamos a ver ahora, el recubrimiento puedo granular también, acá aglomerar, con meter polvo y mediante la aplicación de una solución aglutinante, granular en forma continua, al igual que lo hago con un lecho fluido, eh, digamos, de un solo cuerpo, lo puedo hacer en forma continua, entonces se va formando el gránulo. Les decía, puedo recubrir también una partícula o un mini comprimido, por ejemplo, que después se pueda llegar a dosificar en una cápsula, por decirles algo. Pero el concepto es que es continuo, es decir, yo ingreso producto o mezcla o una mezcla y obtengo el resultado final en forma continua. De lo que les comentaba recién de recubrimiento. Fíjense que acá lo importante es que está circulando constantemente aire caliente. Entonces, al igual que lo veíamos en un equipo monocompartimental, acá lo vemos en uno continuo, con varios compartimentos paralelos. Acá Pablo pregunta, ¿en qué caso se usa el proceso continuo? ¿Querés darlo? Sí, es lo que les comentaba recién. A ver, es aplicable, por eso no hay muchas plantas en el mundo que lo tengan, es aplicable más que nada a a productos de muy alta rotación. O sea, no, como les decía, no me sirve de nada aplicar un proceso continuo en un producto de 50.000 unidades, por decir algo, 50.000 comprimidos. ¿Para qué voy a ensuciar todo un equipo continuo para esa cantidad? Son en general para productos de muy alta rotación, entonces se aplican generalmente a plantas multinacionales que por ahí, no sé, fabrican en un lugar del mundo y distribuyen al resto. Bien, entonces se aplica más que nada a plantas monoproductos en general y productos de muy alta rotación o que voy a comercializar en varias partes del mundo. ¿Está claro? Este es el sistema, esperen que voy a pausar un cachitito, voy a volver atrás, unos segundos y les comento. Bueno, este es el sistema de filtrado. Perdón, ¿quedó claro eso? Lo que les decía recién. Sí, sí, Pablo, la pregunta la había hecho yo. Sí. O sea, vos decís, perdón, porque no me termina de cerrar un poco, vos decís si la industria hace poca cantidad de comprimidos, no conviene usar este tipo de máquinas, ¿por qué? Porque es cara, porque no la tienen, porque es Primero, costoso el proceso. Primero, son equipos caros, sí, son equipos caros. Todos los equipos en realidad de aplicación en la industria farmacéutica son caros. Pero a lo que voy es que no me sirve de nada hacer productos de muy poca tirada, de muy baja rotación y utilizar un equipo continuo. Eso lo hago en batch, ¿se entiende? Lo hago en un equipo, sí puedo aplicar un lecho fluido, obviamente, pero uno monocompartimental, ¿se entiende? Lo hago en un batch.
no me sirve de nada tener un equipo, por ejemplo, como estos de granulación continua para hacer equipos de muy baja productos de muy baja rotación. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, si yo voy a Sí. hacer un producto de 50.000 comprimidos, no me sirve de nada, porque ¿cuánto puede durar el proceso continuo? ¿Se entiende? Tiene un gasto energético muy alto, son equipos caros también, como vos decías, no tiene sentido. Entonces, por lo general, se aplica, como les decía, a plantas monoproducto, o no, pero con muy pocos productos, y en general a multinacionales que lo que hacen es distribuir al resto de las filiales del mundo, por ejemplo. Bien, a eso voy. Y además ocupa mucho más espacio, ¿no? Obviamente, sí, tal cual. Perfecto, gracias. No, por no. Bueno, acá lo que les estaba mostrando es, al igual que lo que veíamos anteriormente con María, el sistema de filtrado, ¿no? Estos son filtros de manga. Acá lo que tienen, lo que está mostrando un poco es el sistema washing in place, ¿tá? Lo que significa es un enjuague en el lugar, de manera tal de poder retirar el exceso de polvo que quede adherido. ¿Bien? Y acá lo que muestra son los filtros de placa. ¿Tá? También, acá circula aire caliente, perdón, circula aire, ¿tá? Y lo que tienen es adosado un sistema de aire comprimido en el interior, que es esto que ven acá, como para desprender el aire. En general se setean ciclos de soplado, como para ir desprendiendo el polvo fino que se va adhiriendo. ¿Bien? Bueno, ¿quedó claro esto, chicos? ¿Alguna consulta, algo que quieran que les aclare? También preguntaron si había alguna planta monoproducto. Acá en Argentina yo no conozco. En Argentina no conozco. En general, como les decía, son las multinacionales. No sé, se me viene a la cabeza, no sé, por ejemplo, GSK, sin hacer propaganda de ninguna. GSK, por ejemplo, tiene filiales en todo el mundo. O Pfizer, tiene filiales en todo el mundo. Son las empresas, yo creo, Bayer, son empresas que generalmente por ahí tienen una planta donde fabrican, no sé, por ejemplo, no sé, Bayer, el Redoxon. A lo mejor lo fabrica en una filial del mundo y desde esa filial distribuye al resto. Bien, en general suelen especializar las plantas a una acotada cantidad de productos. En general las empresas nacionales tienen una cartera de productos muy amplia, ¿se entiende? Y fabrica en una sola planta todos esos productos. Bien, entonces, si bien por ahí exportan, pero desde esa planta solamente exportan al resto del mundo y no fabrican en cada uno de esos países. ¿Se entiende? Entonces, las multinacionales en general, como tienen plantas en todas partes del mundo, o varias filiales en el mundo, especializan una de esas plantas a fabricar un solo producto, o dos, o tres, o cuatro, ¿tá? Y lo limitan a eso. Y desde ahí exportan y distribuyen en el resto de las filiales. ¿Se entiende? Acá en Argentina yo no conozco ninguna, pero hay países donde, por ejemplo, no sé, ustedes chicas, vale, María, si saben de alguna, pero en general suelen hacer eso. ¿Tá? Bueno, ¿quedó claro, chicos? Bien, sigo con la última. Bueno, y acá, por ejemplo, tenemos un equipo de granulación continua con un equipo tipo Lodice, que era el que les había mencionado, vale, al principio. Acá lo que se hace es alimentar el polvo, esto no es una animación, pero se los voy a comentar. Se alimenta el polvo fino, ¿tá? El tornillo lo que hace es ir transportando ese polvo fino, porque obviamente no tiene buena fluidez, entonces lo transporta, se adiciona el líquido, ¿tá? Todo esto está encamisado, fíjense que acá tiene una camisa que controla la temperatura, ¿bien? Y lo que hace tiene estas zonas donde se hace el amasado, propiamente dicho. Y al final, a la salida, obtengo el producto final, el tamaño de partículas final. Bien, esto es otro equipo, por ejemplo, de granulación continua, con doble tornillo sin fin.
Bien. Bueno, chicos, esto fue todo. No sé si les quedó alguna duda, algo que quieran preguntar. Estamos abiertos a las preguntas. Estamos en tiempo. A ver, vale. Por ahora no están. Muchas gracias. Súper claro, gracias. Bueno, Gracias me a alegro. ustedes. Me alegro. Gracias por haber participado del seminario. Bueno, chicos, que tengan buen fin de semana, que terminen bien. Aprovechen el lunes, feriado. Gracias, profe. Quedan Gracias, suerte. bárbaros. Gracias. Chao, buenas Gracias. buen fin de Chao, gracias. Igualmente para ustedes. Buenas tardes. Gracias, chicos. Ahí la grabación.